Lo siento, ya no puedo más. Cuida de los niños. Marta se convirtió en una experta en fingir. Cuando los niños ya estaban dormidos, el silencio se transformaba en un monstruo que la devoraba lentamente. Marta siempre había sido una mujer fuerte, o al menos eso pensaban los demás. A sus 45 años había aprendido a ocultar sus emociones con una maestría envidiable. Su vida era una sucesión de rutinas impecables, el trabajo en la oficina, las cenas familiares, las visitas al médico de su madre. Todos los días parecían idénticos, como una coreografía bien ensayada. Pero nadie sabía lo que pasaba detrás de las puertas de su casa, o mejor dicho, detrás de las puertas de su alma. Esa tarde, el viento soplaba con fuerza, y el cielo, gris y denso, anunciaba una tormenta. Marta caminaba hacia su casa después de una larga jornada de trabajo. Sentía cada paso como una carga, cada inhalación como si pesara más de lo que podía soportar. Al entrar a su hogar, la encontró igual de silenciosa que siempre. Demasiado silenciosa. Los relojes parecían detenerse y las paredes estrecharse, asfixiándola. La soledad la esperaba, puntual como cada noche. Hace 5 meses, su esposo Javier había desaparecido de su vida, dejando tras de sí un vacío inmenso. No hubo un adiós ni una explicación. Simplemente un día, al llegar a casa, encontró su maleta vacía y una nota escrita apresuradamente en la mesa del comedor. Lo siento, ya no puedo más. Cuida de los niños. Era todo. Apenas un par de líneas que no explicaban nada, pero que lo decían todo. Él había decidido marcharse, sin mirar atrás. A partir de ese momento, Marta se convirtió en una experta en fingir. A los vecinos les decía que Javier estaba en un largo viaje de trabajo. A sus amigos que su relación estaba mejorando con la distancia. Pero cada noche, cuando los niños ya estaban dormidos, el silencio se transformaba en un monstruo que la devoraba lentamente. Aquella tarde lluviosa, Marta se dejó caer en el sofá mirando el techo. Las lágrimas contenidas durante semanas comenzaron a rodar sin control por sus mejillas. ¿Por qué?, se repetía una y otra vez. ¿Qué había hecho mal? Pensó en todas las veces que discutieron por tonterías, en las largas jornadas de trabajo de ambos, en cómo la vida les había arrebatado el amor a pedazos, casi sin que se dieran cuenta. Pero nada justificaba la brutalidad de aquel abandono. No solo se había ido él, se había llevado consigo su dignidad, su capacidad de confiar y sobre todo su sentido de familia. De repente, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Eran las 9 de la noche. ¿Quién podía ser? Con el corazón acelerado, se levantó y abrió lentamente. Para su sorpresa, allí estaba Silvia, su mejor amiga de la adolescencia. No la había visto en años. Silvia tenía ese tipo de mirada que lo veía todo, que traspasaba la fachada de perfección que Marta intentaba mantener. «Marta, ¿podemos hablar?», preguntó Silvia con voz suave. Marta dudó por un momento, pero al ver la expresión preocupada de su amiga, simplemente asintió. Silvia entró, se quitó la chaqueta empapada por la lluvia y se sentó en la sala. Marta, en silencio, se sentó frente a ella. Sabía que Silvia venía con una razón, pero no estaba preparada para lo que iba a escuchar. «Sé lo que pasó con Javier», dijo Silvia, sin rodeos. Marta sintió un nudo en el estómago. Nadie, ni siquiera sus amigas más cercanas, sabían la verdad. Había hecho todo lo posible por ocultarlo, por mantener las apariencias. «No entiendo de qué hablas», respondió Marta, intentando mantener la compostura. «Lo sé todo», insistió Silvia, mirándola directamente a los ojos. «Hace un par de días lo vi. Lo vi con otra mujer, en un restaurante, muy cariñosos. No es un viaje de trabajo, Marta. Él no se fue por el trabajo». Marta sintió que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. Era como si el mundo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Silvia continuó, hablando con cuidado. «No quería decírtelo así, pero pensé que ya lo sabías. No quería que te enteraras de otra manera. Javier no se fue por problemas laborales, se fue porque tiene otra vida. Está viviendo con esa mujer». Cada palabra era una daga que atravesaba el corazón de Marta. Sintió como su pecho se cerraba, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Todos esos meses de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de noches en vela, culminaban en esa cruel revelación. No había sido su culpa. No era que ella hubiera fallado como esposa, como madre, como mujer. Él simplemente había decidido marcharse y lo peor de todo, lo había hecho por alguien más. «No puede ser», susurró Marta con la voz quebrada. «No puede ser. No después de todo lo que pasamos, no después de todo lo que construimos. No, después de los niños».
Silvia se levantó, cruzó la sala y abrazó a Marta con fuerza. Y entonces, Marta dejó salir todo el dolor acumulado. Lloró como nunca lo había hecho, dejando que sus lágrimas se llevaran la rabia, la tristeza y el miedo. Silvia la sostuvo sin decir nada, permitiendo que su amiga liberara todo lo que había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, Marta finalmente habló. ¿Qué voy a hacer ahora, Silvia? ¿Cómo se lo digo a los niños? ¿Cómo sigo adelante? Todo lo que creía cierto, ya no lo es. Marta, dijo Silvia con calma, no tienes que ser fuerte ahora. No tienes que saber todas las respuestas hoy. Solo necesitas darte tiempo para sentir, para sanar. Los niños son fuertes, y tú también lo eres. Yo estaré aquí, no tienes que pasar por esto sola. Marta respiró hondo. Sabía que su amiga tenía razón, pero el futuro le parecía más incierto que nunca. Aún así, por primera vez en meses, no se sentía completamente sola. Tal vez el viento había arrancado lo que quedaba de su antigua vida, pero ahora tenía una pequeña semilla de esperanza. Sabía que no sería fácil, que las noches seguirían siendo largas y dolorosas, pero poco a poco empezaría a reconstruir lo que Javier había dejado atrás. Y tal vez, solo tal vez, aprendería a vivir para ella misma, y no para un hombre que se llevó todo menos su fuerza. Momento de reflexión. En la vida de muchas mujeres como Marta, los silencios, los sacrificios y las lágrimas ocultas se convierten en un eco que pocos escuchan. Pero al final, cuando la verdad sale a la luz, la fuerza de una mujer para reconstruirse es inmensa, mucho más de lo que ella misma cree. Esta es la segunda historia. No te la pierdas, escucha atentamente y descubre los secretos ocultos. De cómo el inmenso peso de los secretos familiares, la inevitable confrontación con el pasado, y cómo las verdades no reveladas pueden esculpir nuestras vidas y relaciones. La lluvia caía con intensidad aquella tarde de noviembre, repiqueteando contra los ventanales del viejo caserón familiar. Clara observaba desde la sala cómo las gotas resbalaban por el vidrio, formando pequeños ríos que se unían antes de desaparecer en el marco de la ventana. Habían pasado exactamente 10 años desde la última vez que pisó esa casa. Y ahora, de pie en el mismo lugar donde tantas veces había jugado de niña, sentía que el peso de los recuerdos era más de lo que podía soportar. El mensaje había llegado días antes, breve y contundente. Es hora de volver. Mamá te necesita, no hay mucho tiempo. Desde entonces, una sombra de inquietud la acompañaba. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a su madre, pero había estado evitando ese momento durante años, esquivando llamadas y excusas para no regresar a ese lugar que tanto la atormentaba. Cuando Clara dejó la ciudad y se fue a vivir al extranjero, juró que no volvería a ver a su madre ni a esa casa que tantas veces había sido un campo de batalla. La relación entre ellas había sido un tira y afloja constante desde que Clara tenía memoria. Nada que hacía era suficiente para su madre, Laura, una mujer dominante y fría que parecía regir la vida de todos a su alrededor como si fuera un tablero de ajedrez. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer había puesto fin a esa distancia. No podía ignorar la llamada, no cuando la palabra despedida flotaba en el aire. Sabía que vendrías. La voz de Laura, desde el marco de la puerta, resonó en la sala. Clara se dio la vuelta lentamente, encontrándose cara a cara con su madre. Los años habían pasado también para ella, y aunque su presencia seguía siendo imponente, había algo quebrado en sus ojos. El brillo de autoridad que Clara tanto temía de niña se había transformado en una mirada cansada, casi derrotada. «No vine por ti», respondió Clara con frialdad. «Vine porque necesitaba respuestas, no más mentiras». Laura la miró con los ojos entrecerrados, pero no respondió. En vez de eso, caminó hacia el sillón junto a la chimenea y se sentó, observando el fuego que chisporroteaba débilmente. «¿Qué es lo que quieres saber?», preguntó Laura, sin apartar la vista de las llamas. «Sabes exactamente de qué hablo», dijo Clara, cruzando los brazos, la tensión haciéndose palpable en cada palabra. «Quiero saber qué pasó realmente con papá». El silencio que siguió a esa pregunta era casi tangible, como si el aire mismo se hubiera detenido. La mención de su padre siempre había sido un tema prohibido en esa casa. Clara había crecido sin él, solo con las vagas explicaciones de su madre, siempre evasivas, siempre cargadas de reproches velados. Desde pequeña le habían dicho que su padre los había abandonado, que un día simplemente se marchó sin decir adiós, pero Clara nunca creyó esa versión.
Había algo que no encajaba, algo oculto bajo la superficie de esa historia. Ya te lo he dicho antes, replicó Laura con una calma calculada. Él se fue. Decidió que no quería ser parte de nuestras vidas. Clara apretó los puños, conteniendo la rabia que crecía dentro de ella. Había oído esa respuesta toda su vida, pero ahora estaba cansada de la misma mentira. ¿Y esperas que me lo crea?, respondió Clara, alzando la voz por primera vez. Él no se fue, mamá, tú lo echaste de aquí, y no me voy de esta casa hasta que me digas por qué. Laura se mantuvo en silencio, pero Clara pudo ver cómo un leve temblor recorría sus manos. Durante unos largos segundos ninguna de las dos habló, pero el ambiente estaba cargado de algo invisible, una tensión acumulada por años de secretos no revelados. Finalmente, Laura suspiró, como si un peso invisible la hubiera obligado a ceder. Está bien, dijo en voz baja. Te contaré la verdad, pero no será fácil de escuchar, Clara. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no respondió. Se sentó frente a su madre como una niña esperando un castigo, con los nervios a flor de piel. Tu padre, comenzó Laura, fijando la vista en el fuego, tu padre no se fue por voluntad propia. Yo lo eché de esta casa porque no tenía otra opción. Él no era el hombre que tú creías que era. Clara frunció el ceño, sintiendo que un abismo se abría frente a ella. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con la voz temblorosa. Laura se tomó un momento antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Él estaba enfermo, Clara. No físicamente, sino mentalmente. Durante años él escondió quién era realmente. Tú lo recuerdas como un buen padre porque así lo parecía, pero había cosas. Había comportamientos, cosas que no viste porque eras una niña. Cuando la situación se volvió insostenible, cuando comenzó a perder el control, supe que no podía mantenerlo aquí. Clara sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Nunca había imaginado que el secreto detrás de la partida de su padre pudiera ser algo tan oscuro. ¿Qué clase de comportamientos?, preguntó, aunque temía la respuesta. Violento, Clara, no solo conmigo, también contigo. Cuando eras pequeña, él tenía episodios. Te sacudía, gritaba cosas que no tenían sentido. Yo lo escondí de ti, hice todo lo posible por protegerte. Al principio pensé que solo estaba estresado, pero con el tiempo se volvió peor. La última vez que sucedió, te empujó al suelo con tanta fuerza que te desmayaste. Yo no podía permitir que siguiera cerca de ti. Le dije que se fuera y que no volviera más. Clara sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Los recuerdos eran vagos, pero algunas imágenes comenzaron a formarse en su mente. Siempre había sentido un vacío en sus recuerdos de la infancia, como si hubiera bloqueado ciertas cosas. Tal vez porque no podía procesarlas, tal vez porque su mente las había enterrado para protegerla. «No», susurró Clara, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». «Porque no sabía cómo». La voz de Laura, por primera vez en años, sonaba derrotada. «¿Cómo le dices a una hija que su padre no es el héroe que ella recuerda?». «Pensé que era mejor que lo odiaras por haberse ido, que supieras la verdad. No quería que vivieras con el trauma de saber que él era peligroso». Clara se levantó de golpe, incapaz de contener sus emociones. Caminó hacia la ventana, respirando profundamente mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No sabía qué sentir. Durante toda su vida había culpado a su madre, creyendo que ella era la causante de la ausencia de su padre. Pero ahora esa imagen que había construido de él, ese hombre que en sus recuerdos era cariñoso y protector, se desmoronaba. Todo su mundo, sus creencias estaban siendo cuestionadas. No puedo procesar esto ahora», dijo Clara con la voz temblorosa. «Necesito tiempo». «Lo sé», respondió Laura suavemente, «y te lo mereces. Solo quiero que sepas que siempre hice lo que creí que era mejor para ti, aunque eso significara que me odiaras». Clara no respondió. Sentía una mezcla de dolor, rabia, confusión y al mismo tiempo un cierto alivio. Finalmente, después de años de preguntas, había obtenido una respuesta, aunque no era la que esperaba. Todo lo que quedaba ahora era el eco de una verdad demasiado dura de asimilar. Finalmente, se dio la vuelta y miró a su madre, aún sentada frente al fuego. Parecía más pequeña, más frágil, como si la confesión le hubiera arrebatado toda la fuerza que alguna vez tuvo. «No sé qué hacer con todo esto», dijo Clara, con sinceridad. «No sé si podré perdonarte por no haberme dicho la verdad antes». «No te estoy pidiendo perdón», replicó Laura con una calma inesperada. «Solo quería que supieras lo que realmente pasó».
Lo que hagas con eso ahora es tu decisión. Clara asintió, aunque sabía que no era algo que pudiera resolver en un solo día. Se giró nuevamente hacia la ventana, observando cómo la lluvia continuaba golpeando el cristal. Afuera, el mundo seguía girando, imperturbable ante los dramas internos que se desarrollaban dentro de la casa. Sin decir una palabra más, Clara se dirigió hacia la puerta. Necesitaba salir, respirar aire fresco, poner distancia entre ella y las paredes que parecían ahogarla. Sabía que el camino hacia la verdad no terminaba allí, pero al menos había dado el primer paso para comprender su pasado, aunque eso significara desenterrar los demonios que había evitado durante tanto tiempo. Si te ha gustado y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Déjanos un comentario con tus pensamientos y comparte este video con tus amigos. Nos encantaría saber qué te ha parecido y qué tipo de historias te gustaría escuchar en el futuro. Hasta la próxima.